Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión, mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti, Consolador, ven y toma tu lugar. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Buenas noches, los saludos hoy 22 de mayo, mes de las madres. Tienes mi atención. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Como la brisa refresca, quiero ser. Estaremos muy atentos a necesidad del consuelo del Señor. Tienes mi corazón, tú tienes mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta ocasión que hemos podido exaltar tu nombre. Nuestro corazón está abierto y dispuesto para ti, para recibir todo tu consejo. Háblanos, Señor, en esta hora. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Estos miércoles nos hemos propuesto a meditar acerca del consuelo del Señor. En la primera ocasión, nuestro tema fue significado de ese consuelo. Luego fue la fuente del consuelo del Señor, y hace 8 días tuvimos una situación distinta acá. No avanzamos en esa palabra. Tuvimos una comunión distinta en la noche del miércoles anterior. Hoy vamos a continuar con el tema necesidad del consuelo del Señor. Ese es nuestro tema, y para esto les invito a que nos ubiquemos en Isaías capítulo 40, verso 1. Isaías capítulo 40, verso 1. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En el mismo verso está la insistencia. En 2 ocasiones se dice de consolarse. Y esa insistencia nos muestra que hay una razón de ser. Y hoy vamos a ver que hay una necesidad. Dios conoce que es necesario que nuestros corazones sean consolados. Por eso esa insistencia de ese verso 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Aquí mismo en Isaías, pero en el capítulo 51, verso 3, Isaías 51, 3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Si prestamos atención suficiente a ese verso 3, vemos que hay un progreso, desde una situación muy mala a una situación muy buena, una situación pésima a una situación óptima. Empieza por la necesidad de consuelo. Se habla de que hay un desierto, pero que va a ser cambiado en paraíso. Se habla inicialmente de soledades, pero luego va a ser convertido en huerto de Jehová. Y termina hallándose en Sión alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Hay un progreso, hay una transformación, hay un cambio en las cosas. Y si nota cómo empieza ese cambio, empieza por el consuelo. Anticipadamente quiero decirlo, fundamentado en ese verso 3, que el Señor sabe que
El consuelo es una necesidad. Dios quiere hacer una obra en nosotros, una obra en el mundo, una obra en nosotros como iglesia, en nosotros como su pueblo. Para esa obra, Él requiere que nuestro corazón esté de cierta manera. Y como Él encuentra nuestro corazón, Él todavía no puede actuar, todavía no puede avanzar mucho en su propósito. Antes de hacer los cambios, Él necesita consolar nuestro corazón. Él empieza en ese verso 3 diciendo del consuelo y luego empieza el cambio hasta terminar en alabanza y voces de canto. Aquí mismo en Isaías, pero más adelante en el capítulo 61, los 3 primeros versos que los vimos tanto, algunos recordará, en el año 2020 que fue el año de jubileo. Isaías 61, 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esos 3 versículos nos muestran la agenda del Señor Jesús. Él ha sido ungido, como dice al principio en el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, y lo ungió con un propósito que es mencionado después. Eso que está mencionado después de la unción, de mencionar la unción, es la agenda. Esa agenda está también explicada o proclamada como cumplimiento. Aquí está como profético, y el cumplimiento de esta profecía la encontramos en Lucas capítulo 4, no sé si lo recuerdan, que el mismo Señor Jesús está en la sinagoga y el ministro encargado le entrega un rollo y él abre donde está escrito justamente en Isaías 61 y él lee estas palabras. Después de leer esas palabras, vuelve a enrollar, entrega al ministro y les dice, mirándole a los ojos a los judíos: esta escritura se cumple hoy delante de ustedes. Algunos, como era evidente y sigue siéndolo todavía, lo querían matar, porque decía que estaba cumpliendo la palabra, porque no creían en él como Dios hecho hombre, no creían en él como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, no lo aceptaban así. Cuando él les dice, estoy cumpliendo esto, él se está proclamando como el Hijo de Dios, como el Mesías, él viene a cumplir esto. Lo que quiero enfatizar hoy acá, y quiero que lo miremos un poco más despacio esos 3 versículos, es cómo en la agenda del Señor Jesús, lo que vino a hacer el Señor Jesús, todo está relacionado con el consuelo. Y quiero que miremos cómo el consuelo realmente es una necesidad, y el Señor viene a cumplir, a satisfacer esa necesidad. El Señor necesita consolar los corazones, porque sobre corazones consolados Él puede hacer una obra que es necesaria hacer. Con un corazón que le falta consuelo, todavía no se puede hacer. Miremos los versos, esos 3 versos, y quiero que lo miremos despacio y notemos todo el énfasis que se hace en el consuelo. ¿Cuánto de la obra del Señor Jesús está directamente relacionada con consolar? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí ves? Lo primero que dice es, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí, así que ya empieza el Señor a relacionarse con el consuelo. Luego dice, a vendar a los quebrantados, físicamente, los quebrantados de corazón. Sigue la segunda parte diciendo algo relacionado con el consuelo.
Luego dice a publicar libertad a los cautivos, eso también está relacionado, aunque no directamente, y a los presos apertura de la cárcel. Luego dice, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y luego dice directamente, a consolar a los enlutados. Así que ya hay por lo menos 3 afirmaciones directamente relacionadas con el consuelo. Verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Esa es una 4ª afirmación relacionada directamente con el consuelo. Óleo de gozo en lugar de luto, 5ª expresión. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, 6ª expresión relacionada directamente con consuelo. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La mayor parte de las expresiones, la mayoría de las expresiones que el Señor utiliza acá para decir su agenda están relacionadas directamente con el consuelo. El consuelo del Señor es una necesidad. No lo pasemos por alto. De pronto vamos a ayudar a alguien y la persona, sabemos, si esa persona conociera la palabra, se podría alinear a la palabra y ya salir de ese hueco donde está. Y le hablamos la palabra, hemos orado y la persona sigue metida en ese hueco. Algo pasa, algo está estorbando la palabra como que no tuviera poder en esa persona. ¿Usted recuerda la parábola del sembrador? La primera de las parábolas mencionadas en Mateo 13 que nos revela los misterios del reino. ¿Y recuerda quién es el sembrador? El Señor Jesús. ¿Y recuerda esa semilla que siembra qué es? La palabra del reino. ¿Había algún otro sembrador? ¿Había alguna otra palabra? ¿Habían varios terrenos? Lo que era variable era el terreno. Y recuerda que los 4 terrenos, ¿qué eran esos terrenos? Corazones. El sembrador es el mismo, la semilla es la misma, lo que cambia son los corazones. ¿Todos los corazones dieron resultado? No. ¿Cuántos dieron resultado? ¿Cuántos tipos de corazón? Un solo tipo. Los otros 3 tipos no dieron resultado. ¿Por qué? Había un problema en la palabra, había un problema en el sembrador. El sembrador no fue diligente con ellos, por eso no dieron. No, la única variable, ¿cuál era? El corazón. Había un problema, habían cosas en el corazón. Cuando el corazón estaba dispuesto, esa palabra germinó y dio fruto abundante. Así que sí, la palabra es clave para ayudar a las personas. Y hacemos bien en conocer la palabra, en vivirla, en tener una experiencia con la palabra que le podemos decir a la persona, a mí me pasó así. Y mire la palabra que el Señor me dio. Entonces yo te doy esa palabra, oremos sobre esa palabra y el Señor te va a dar libertad. Pero de pronto no sucede. Hay algo en el corazón de esa persona que está estorbando esa semilla. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con ese estorbo, trabajar con el corazón. Y principalmente lo que necesitamos es no echarle cantaleta a esa persona. Principalmente, como lo hemos visto con todas las escrituras que hemos visto en Isaías, lo que esa persona necesita es el consuelo del Señor. El consuelo del Señor es una necesidad para preparar el corazón de las personas para que la obra del Señor tenga un resultado, sea efectiva en esa persona. Si pasamos por alto esto, vamos a estar trabajando y con una frustración de que esta persona no pasa nada, parece bruta, no entiende nada, está endemoniada, no, le falta el consuelo del Señor. El Señor, miren en su agenda todo, 7 afirmaciones directamente relacionadas con el consuelo de Él. Entonces, ¿nosotros vamos a tener una agenda distinta? No, la agenda de nosotros también. La agenda de nosotros también. A veces uno dice, pero uy, es que esa persona se le está alcahueteando, es que esa persona, es que no es un bebé, ya es un viejo. Pero, ¿qué necesita? Viejo, joven, niño, lo que sea, ¿qué necesita inicialmente? Necesita el consuelo del Señor. Amén.
Así que vemos que el consuelo del Señor es una necesidad para algo que Él quiere hacer en el corazón de las personas. Vamos por favor a Salmos 71, verso 21. Salmos 71, verso 21, dice: aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Este versículo nos muestra que no solamente el consuelo es una necesidad para que Dios haga una obra en las personas, sino que es necesario que después de haber ya experimentado consuelo, nuevamente el Señor vuelva a consolar. No es que no, esa persona ya fue consolada y de pronto al mes necesita o antes necesita nuevamente ser consolada. No a todos nos pasan las mismas cosas. Y aun si nos pasaran las mismas cosas, no todos respondemos de la misma manera. Algunas personas son más frágiles que otras. Incluso algunas son frágiles para algunas cosas y otras para cosas distintas. A veces queremos entender a las personas, el dolor de las personas, de acuerdo a lo que nosotros percibimos. A ver, esa persona está pasando por eso. Yo me imagino si yo estuviera pasando, a mí no me daría tanta cosa. No, está exagerando. No está exagerando, es distinta. Y de pronto uno ni cuenta se da que las otras personas han tenido paciencia con nosotros cuando algo nos ha afectado demasiado y nos han ayudado para que tengamos el consuelo del Señor. La palabra nos muestra que no es necesario una sola vez. Varias veces necesitamos ser consolados. Vamos a un asunto técnico ahora. Por favor, vamos a Génesis capítulo 2. Arrancando la Biblia, hay un principio. Recuerden que Génesis nos muestra las semillas. En Génesis encontramos semillas que luego en la historia de la raza humana, en la historia de la Biblia, pasando por toda la Biblia, esas semillas van germinando hasta dar un fruto. Y esos frutos, la mayoría los encontramos ya en el Nuevo Testamento. Esas semillas son llamadas así porque son principios de vida, son principios que rigen en toda situación. Un principio funciona sin depender del tiempo, de la cultura, de la geografía, de la edad, de los gustos. Un principio es algo universal. Génesis capítulo 2, el verso 5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Parece mocho la escritura, de hecho está mocha la idea, pero quiero que nos enfoquemos en la segunda parte de este verso 5. Y les pregunto, ¿quién tiene que labrar la tierra? ¿El hombre o Dios? Diga, del hombre es labrar la tierra. Dígalo nuevamente, del hombre es labrar la tierra. No esperemos que Dios se ponga a labrar la tierra. Eso es un principio, eso le toca al hombre, nos toca a nosotros. ¿Y a quién le corresponde dar la lluvia? ¿Usted es capaz de dar la lluvia? Usted necesita lluvia, usted es capaz, no, yo voy a darle lluvia a este pueblo. ¿Usted es capaz? Usted no es capaz de hacer llover. Diga, de Dios es dar la lluvia. Del hombre es labrar la tierra, de Dios es dar la lluvia. Trabajamos en equipo, cada uno hacemos nuestra parte. Nosotros labramos la tierra, Dios la hace germinar. Dios es el que tiene el poder de darle un crecimiento a lo que nosotros estamos labrando. Pero nosotros no somos capaces de darle crecimiento, nosotros no somos capaces de hacer germinar, nosotros no somos capaces de hacer llover, pero sí somos capaces de labrar la tierra. Aquí, cuando es mencionado este principio, el Señor todavía no había hecho llover ni una sola vez. Eso es maravilloso, ese momento. Tampoco había puesto al hombre en el huerto del Edén para que labrara la tierra. Estaba a punto de hacerlo.
y antes de hacerlo ya da a conocer este principio. No se nos puede olvidar. ¿Qué nos toca a nosotros? Labrar la tierra. ¿Y qué le toca al Señor? Mandar la lluvia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con el propósito de Dios? Todo, queridos hermanos. Vamos por favor a Primera a Corintios, capítulo 3. Primera a Corintios, capítulo 3, versos 6 al 9. Primera a Corintios, capítulo 3, versos 6 al 9, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso que está sucediendo ahí está conforme al principio, a la semilla que acabamos de ver en Génesis 2:5. Sí, ¿cierto? Hay unos hombres que están labrando ahí, están laborando, ¿cierto? Uno está plantando, el otro está regando, pero ninguno es capaz de dar la lluvia, ninguno es capaz de hacer germinar, ninguno es capaz de hacer llover. Eso le toca a Dios. Y dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vamos al verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y usted se puede partir el lomo, como se dice, labrando, tener los mejores para ese trabajo, pero si Dios no hace llover, aquí la clave es la manifestación de Dios para hacer germinar, para hacer crecer. Él es lo verdaderamente importante. Luego vamos al verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay una labor. Eso quedó claro desde Génesis 2:5. Hay una labor que le corresponde no a Dios, sino al hombre. Y el hombre va a recibir recompensa por esa labor. ¿Cuál es esa labor? Labrar la tierra. Eso es lo que nos toca. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, trabajamos en equipo con Él. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hay una labranza. ¿Qué hay que hacer en esa labranza? Algunos obreros tienen que trabajar. Algunos obreros tienen que labrar la tierra. Algunos obreros tienen que mirar esos corazones como están. Quitar todos esos abrojos, todos esos espinos. Luchar contra esos pedregales. Luchar contra esos corazones endurecidos. Ablandar esa tierra. Si se siembra solamente así, ¿qué va a suceder? No va a haber un resultado. Y si se siembra, si se hace todo el trabajo, se siembra, ¿ya está el resultado? ¿Ya está asegurado? ¿Qué falta? Somos solamente colaboradores de Dios. Antes de meter la mano ahí, hemos tenido que ir a decirle, Señor, esa mies es tuya, así que tú tienes que enviar obrero. Si me envías a mí, con gusto voy. Ya me enviaste, aquí estoy, voy a labrar. Ya limpié el terreno, ya sembré. Ahora que, Señor, necesitamos que mandes la lluvia, que hagas germinar, para que des el crecimiento. Y ya con ese trabajo en equipo, ahora ¿qué esperamos? Un resultado. Ahora sí esperamos un fruto que nos va a dar mucha alegría a nosotros y le va a dar gloria al Señor. Miremos por favor en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, el verso 38. Juan capítulo 4, verso 38 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Me encanta como dice esa palabra, como escribe Juan allí. Vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, mire, la cosecha ya está lista, tienen que ir por ella. Y ellos están aterrados, pero ni hemos sembrado, pero ustedes van a entrar en las labores de otros. Hay unas labores, eso no es generación espontánea. Hay un trabajo que hacer, hay unas labores, hay que preparar la tierra. Y esa preparación de la tierra, queridos hermanos, pasa inicialmente por el consuelo
del Señor. Nos toca a nosotros, cuando llegamos a la persona, hablarle del Señor. Y la reacción de esa persona nos va a mostrar necesidades que tiene. Algunos se enojan, algunos se confunden, algunos piensan que le estamos hablando de religión, algunos se sienten amenazados, piensan que vamos por la plata de ellos. Algunos piensan que no vamos por la plata. Si tiene una hermana bonita, ese vienes por mi hermana. O sea, la reacción de ellos nos van a mostrar una situación. Y en la mayoría de los casos necesitan que esos corazones sean preparados. A veces vamos a encontrar, este ya está listico. ¿Qué sucedió? Que hemos entrado en las labores de otros. No labramos ahí, otros lo hicieron y nosotros venimos y ya está listo para sembrar. O en algunos casos incluso ya se sembró, ya está listo es para cosechar. Ya está listo para recoger el resultado. Eso es lo que sucede. Unos plantan, otros riegan, otros cosechan. El crecimiento solamente lo puede dar el Señor, pero nos toca las labores. Allí el verso 38 dice explícitamente: y vosotros habéis entrado en sus labores. Diga labores. Hay unas labores, eso no es mágico, no es, yo le digo la palabra y si no cree en el Señor, de malas, y sigue para otro a ver si cree. No, tiene que, son unas labores. Las labores no solamente es hablar la palabra, le toca orar, le toca rogar, le toca insistir, le toca consolar, le toca pedirle al Señor que consuele a esa persona. El Señor necesita trabajar inicialmente con su consuelo para que la persona pueda dar un resultado. Vamos por favor a nuestro último bloque de citas, iniciando con Proverbios. Proverbios, capítulo 23, la primera parte del verso 7, un versículo muy conocido. Proverbios 23, la primera parte del verso 7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12 acerca de la renovación de la mente? ¿Se acuerdan? Ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice él. Entonces, si la mente cambia, cambia la persona. Si la mente no cambia y la persona está dando muestras que cambió, entró en modo religión. En modo religión, viene a las reuniones y es, mejor dicho, un ángel. Pero afuera también es un ángel, pero caído. Es un comportamiento, ¿no? Ay, hermanos, los hemos visto. Muchas veces nosotros hemos sido esos ángeles y han tenido paciencia con nosotros. Hasta que por fin ya dejamos de jugar a la religión, a la apariencia. Ni siquiera caemos en cuenta que estamos de hipócritas. Nos parece que así es, pero no es así. Hay realmente un cambio, pero ese cambio de comportamiento, de conducta, es por la renovación del entendimiento. El Señor necesita, y ahí es donde la palabra y el Espíritu hacen una obra tremenda. Empiezan por confrontar. Recuerde que lo primero en la predicación es, después de siglos de silencio, ¿qué fue lo primero que el Señor le dijo al mundo? Arrepiéntanse. Hay una confrontación necesaria. Y empieza ese trabajo. No es arrepienta, no arrepintió de malas. Sigo con el que no, hay que laborar, hay que insistir. Y a veces es fastidioso, a veces dicen, no, estamos perdiendo tiempo con gente que no quiere. Y puede ser. Y entonces insistimos con otro, pero ¿usted no le ha pasado que después de un mes, un año, el Señor le vuelve a poner carga por la misma persona? Y usted se llena otra vez de compasión y de amor por esa persona, y si no va donde esa persona, usted se muere. Vuelve a buscar a esa persona, porque hay que elaborar. El Señor da la lluvia, pero nosotros tenemos que labrar la tierra. Hay que preparar, hay que luchar por ese corazón. ¿De acuerdo? Así que si la mente es transformada, si el pensamiento cambia, cambia la conducta. ¿Por qué actuamos de cierta manera? Porque pensamos así.
Para que cambie la conducta debe cambiar el pensamiento. Pero mire lo que dice en Proverbios 23:7, la primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Dónde está ese pensamiento? Según ese verso. ¿Dónde? En el corazón. Sí, la conducta, ¿cierto? Lo que hace la persona va a cambiar cuando cambie su pensamiento. Ahora, ¿dónde está ese pensamiento? En su corazón. Si ese corazón está lleno de tinieblas, lleno de maldad, lleno de dolor, ese pensamiento va a ser afectado. Y si ese pensamiento es afectado, entonces su comportamiento igual. Porque tal como es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si está lleno ese corazón de tinieblas, de odio, de resentimiento, va a tener pensamientos de resentimiento, se va a sentir amenazado por todo el mundo. Esos de atrás, ¿por qué no me miran? Me miraron al tiempo, se pusieron de acuerdo, algo están, ya todo nos parece malo. Si nos miran mal, si no nos miran mal, si nos saludan, ¿por qué es que viene tan hipócrita? A estos no saludó, a mí vino derechito y me saludó. Pero si saluda a todos menos a uno, también es mal. Pero ¿por qué los pensamientos así? Porque el corazón no está bien. Y puede ser que resulte una actitud fastidiosa, pero que el Señor nos llene de compasión. Y la palabra nos muestra que el consuelo del Señor es una necesidad. Tengamos paciencia. Esa persona de pronto no necesita ser regañada o tratada con dureza. De pronto lo que necesita es el consuelo del Señor. No dice, creo que es en Romanos capítulo 2, ¿sí? Que debe ser en Romanos 2, que dice que la benignidad del Señor nos conduce al arrepentimiento. No son los juicios del Señor. Los juicios del Señor ayudan, pero es la benignidad la que nos mueve al arrepentimiento. Entonces, todas las personas necesitamos ese consuelo del Señor, así como es nuestro pensamiento en nuestro corazón. Entonces, si ese corazón está lleno de tinieblas, el pensamiento va a estar así y nuestra conducta va a estar así. Vamos con consuelo al corazón, empieza la mente a ser renovada y la persona a ser transformada. Miremos por favor en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versos 27 al 29. Colosenses capítulo 1, versos 27 al 29. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también, ¿qué hace Pablo? Trabaja. ¿Trabaja para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso no es gratis, le toca trabajar. ¿Qué cosas estará haciendo Pablo para eso? ¿Qué cosas tendría que hacer? ¿Tendría que orar? ¿Tendría que buscar dirección del Señor? ¿Tendría que darle buen ejemplo a esa persona? ¿Tendría que amar a esa persona? ¿Tendría que visitar a esa persona? ¿Tendría que hablarle la palabra a esa persona? ¿Tenía que tenerle paciencia a esa persona? Todo eso es trabajo. Todo eso es labrar la tierra. Verso 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. No es cualquier trabajo, es una lucha, pero es una lucha según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y sigamos ahora con el capítulo 2, versos 1 al 3. Capítulo 2, versos 1 al 3 sigue la idea, sigue diciendo: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Para qué? ¿Para qué luchaba Pablo? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si esos corazones son consolados,
entonces va a haber una fluidez en las relaciones interpersonales. Mire que dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Y luego alcanzar, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Para entender la palabra, para tener revelación de la palabra, ¿qué se necesita? Corazones consolados. Yo le confieso que si eso no está escrito, yo no hubiera creído eso. ¿Qué necesita una persona para entender la palabra? Orar y estudiar y leer bien, tomar notas y preguntar y hacer foros. Pero que los corazones sean consolados, sí, que los corazones sean consolados. Si el corazón es consolado, entonces esos corazones van a ser sanados y entonces el pensamiento que está en el corazón va a estar en un ambiente sano y el pensamiento puede ser renovado y la persona va a ser transformada. Las relaciones interpersonales van a mejorar y va a tener revelación de la palabra de Dios. Es clave. El consuelo del Señor es una necesidad para la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones. No solamente para el comportamiento personal, sino para las relaciones interpersonales y también para la revelación de la misma palabra. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 es una escritura que vimos el primer miércoles. Voy a leerlo. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Qué cosas va a guardar? Vuestros corazones. ¿Y qué más? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor se encarga de guardar los corazones y los pensamientos. En esa ocasión hablamos de la necesidad de la oración para tener el consuelo del Señor. Terminamos por favor con 2 a Tesalonicenses capítulo 2. 2 a Tesalonicenses capítulo 2, versos 16 y 17. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No pasemos por alto que el consuelo del Señor es una necesidad. Si los corazones son consolados, van a ser confortados y va a estar el ambiente propicio para que el Señor haga lo que tiene que hacer con su palabra. No solamente dice en toda buena palabra, sino también obra. La persona es transformada efectivamente por el poder de la palabra, pero necesita corazones consolados. Amén. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta palabra, gracias por el consuelo tuyo, gracias Señor porque sabes lo que necesitamos. Ayúdanos a tenerlo en cuenta Señor porque trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, trabajamos con adultos, con ancianos, trabajamos con personas con distintas necesidades, pero de pronto cosas en común y una de ellas puede ser la necesidad del consuelo tuyo. Ayúdenos, Señor, a tenerlo siempre presente y ser canales, Señor, de bendición a través de los cuales el consuelo tuyo pueda llegar a estas personas. Corazones sanos para que sus mentes, para que sus pensamientos estén sanos y puedan ser renovados por tu palabra y el poder de tu Espíritu y esas personas ser transformadas, ser presentadas delante de ti, Señor, como personas perfectas delante de ti, para tu gloria, amado Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu obra avanza en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.